En estos momentos voy a tener el agrado de poder expresar un tema muy importante sobre lo que es la comprensión. La comprensión, de hecho, es la razón de la razón, la forma de poder penetrar dentro de nosotros mismos, ante todo sobre los defectos de carácter personal. Tanto los defectos de carácter personal son tan reales como real es la comprensión cuando nosotros ya hemos indagado, ya hemos analizado luego de un estudio, llegando a la comprensión dentro de el contexto reflexión. La comprensión es el desdoblamiento de la conciencia, cuando nosotros nos hemos concientizado de nosotros mismos, sobre nosotros mismos, cuando nos hemos encontrado a nosotros mismos, sabiendo cómo somos, es decir, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos dentro de lo que es un defecto o un pecado capital. La comprensión penetra como el agua penetra en una esponja y complementa de agua, completa todo lo que es el tamaño de aquello que le llamaríamos esponja. En este caso, en esa forma, cada uno de nosotros tiene que aprender a penetrar en esa esponja, absorbiendo con el conocimiento íntegro y positivamente consciente sobre lo que es tal o cual defecto. En este caso podríamos citar la ira, también a la lujuria. Estos defectos son principalmente el rasgo psicológico principal de cada uno. Algunas personas tendrán un defecto más gordo que esto. Podría ser la envidia o la avaricia, o podría ser en su total o totalidad la pereza. Pero de todos modos, la comprensión permite que nosotros nos concienticemos en todas las áreas del saber íntimo en cada uno de nosotros, tal o cual defecto sobre el cual hemos pasado a la comprensión, hemos llevado a la comprensión tal o cual situación psicológica en la que nosotros nos sostenemos y nos mantenemos actuando y derivándonos al mundo exterior. Así pues, la comprensión es haberse concientizado de uno mismo, cada persona en su respectiva área, en su respectivo estado psicológico. Es necesario aprender a descubrir los sensores que permiten, como resortes, que vayamos a la acción, que estemos siempre con nuestro centro pensante en aquello que poco a poco nos está haciendo llegar a la acción. Esta puede ser la lujuria, el adulterio, movidos estos por los pensamientos agudizados dentro de lo que es el porno, el morbo, la lascivia, la fantasía sexual, las efigies o formas mentales rudas en su permanencia dentro de nosotros, en el pensamiento, en la idea, en el recuerdo, en la forma mental, en la efigie. Cada uno de nosotros tiene que penetrar en su mente, tiene que penetrar en los contactos de la mente, que son el centro emocional,
el centro motor instintivo y sexual. Cuando nosotros podemos penetrar en una área en donde se mueve el deseo de poseer al sexo opuesto, en este caso para nosotros los varones, las mujeres, y en el caso de las mujeres, para las mujeres, los hombres. Las jóvenes para nosotros y los jóvenes para ellas. Así pues, nosotros traemos en la pantalla imaginaria de nuestra mente todos los datos que circulan en el diario vivir para hacernos llegar a plasmar, a cristalizar, a condensar un acto, el cual nos lleva a cada uno de nosotros a nuestra propia perdición, a caer nuevamente en el chubasco de cometer un delito sexual, un error sexual. Nosotros necesitamos con urgencia máxima conocer nuestra forma de ser en el modo de actuar ante las diversas formas que proyecta o se proyectan a nuestra mente a través de lo que nosotros sentimos, miramos y tocamos. Porque así es como nosotros hemos formado al ego y hemos fortificado al ego. Cada uno de nosotros tiene que verse a sí mismo de cuerpo entero como quien se mira ante un espejo de pies a cabeza, de cabeza a pies, de frente, de lado o perfil, o si puede con otro espejo verse la parte de atrás en el espejo grande. Así pues, psicológicamente hablando, tenemos nosotros que aprender a vernos, luego analizarnos con el bisturí analítico, descuartizar eso que somos, eso que hemos sido, eso que seguiremos siendo si no entramos al laboratorio psíquico o psicológico íntimo o interior de la comprensión. En redundancia, ¿qué es comprensión? Comprensión es habernos concientizado sobre tal o cual yo psicológico, sobre tal o cual defecto, sobre tal o cual vicio. Nosotros nos hemos mantenido perennemente, nos hemos mantenido siempre estancados. ¿Por qué? Simple y llanamente porque no nos hemos dado la tarea de analizarlos, cuestionarlos para llegar a la tan anhelada comprensión. Realmente la comprensión se va dando poco a poco en la medida que nosotros vamos ejercitando la autoobservación en su inicio, el análisis comprensivo, el análisis reflexivo, el análisis de reflexión sobre nosotros mismos, para no batallar dentro de nosotros mismos y no hacer lo que tenemos que hacer, sino hacer y decir lo que determinado defecto quiere que nosotros pues hagamos lo que él quiere que hagamos. En lugar de ponernos a perder el tiempo en cosas vagas, veletas de la mente, porque nosotros seguimos los pasos de las proyecciones mentales, de los supuestos pensamientos que nosotros mismos hemos creado por el deseo, por la necesidad psicológica de vernos como otros, de sentir como otros erróneamente sienten y piensan. Nosotros tenemos que aprender a independizarnos de nosotros mismos y de no imitar a nadie, ser nosotros a nivel de esencia, a nivel de conciencia, a nivel de alma. Para eso es necesario cortar de una vez y para siempre las conexiones que nosotros tenemos
con nosotros mismos para poder saber entrelazarnos con nuestras amistades, con las personas que son como son. Cada quien es cada quien y es libre de hacer y de ser como quiera. Pero nosotros dentro de esta disciplina vamos a aprender a ser diferentes, a actuar diferentemente en relación como hemos sido y hemos tratado de ser como otros, imitablemente. Cada uno de nosotros tiene que volverse serio en el proceso del despertar de la conciencia, porque si no hay comprensión total, entonces la eliminación sobre tal o cual defecto todavía no es total, es parcial. Pero no importa, no nos preocupemos, así se comienza, así se empieza este trabajo de la comprensión. Este tema está pues versado sobre la comprensión para la eliminación de los yoes, de los defectos. En tanto nosotros no nos preocupemos por llegar a la tan anhelada comprensión, no vamos a tomar con seriedad el trabajo psíquico, psicológico, que ha de llevarnos poco a poco, pero no tan lento, sino que esto es cierto que es difícil y cuesta, pero no es imposible lograrlo siempre y cuando nosotros depongamos nuestra voluntad y nos esforcemos. Hagamos esfuerzos y super esfuerzos por lograr mantenernos dentro de una estabilidad psicológica para capturar y analizar, comprender y eliminar los defectos. Esto puede darse cuando nosotros andamos en los momentos que no estamos relacionados con las cosas o con las personas, en los momentos y que nosotros andamos pues danzando con nuestra propia existencia en la rutinaria vida de todos los días. Cada día debemos de comprender de un modo, cada día de otro modo, cada día mejor que una semana antes. Días contados en donde nosotros anduvimos trabajando. Así pasaremos un mes, 2 meses, 3 meses, tratando de comprender nuestro modo de reaccionar, nuestra actitud que deponemos ante las diversas presentaciones que se proyectan del mundo exterior a nuestro mundo interior, a nuestro estado psicológico, a nuestro estado en que se encuentra esa parte, esa área psicológica que antes estaba a voluntad de los demás. Nosotros actuábamos conforme actuaba alguien hacia nosotros. Si nos ofendían, ofendíamos. Si nos trataban bien, tratábamos bien. Acá dentro de esta enseñanza es necesario que nosotros aprendamos a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, para mantener y sostener una estabilidad psicológica. Pero si nosotros nos identificamos y nos fascinamos por lo que nos dicen, por lo que nos hacen, bien o mal, estamos perdidos. Es necesario mantenernos en un equilibrio interior. Solamente así vamos a lograr nosotros el equilibrio de los 5 centros de la máquina humana. Los 5 centros de la máquina humana poco a poco se van puliendo, porque hoy por hoy, así como estamos, nuestros 5 centros están distorsionados, dislocados, trastocados, descarrilados. ¿Por qué? Porque por una emoción fuerte perdemos toda la energía en esa emoción. Por un acto de violencia por medio del centro instintivo y motor y emocional, nosotros podemos cometer grandes catástrofes, cometer grandes errores. Por un impulso sexual, emocional, instintivo y motor y mental, nosotros podemos perder todo un cúmulo de energía que le ha costado a nuestra madre naturaleza, a nuestra madre interior, a nuestra madre divina, elaborar, crear dentro de nosotros esa energía sutilísima que ha de
que ha de servirnos y en la cual debemos de apoyarnos para seguir en el trabajo esotérico gnóstico crístico, que es el despertar de la conciencia, que es realizar la gran obra y vencer en la gran batalla. Esta es la gran batalla de la que nos habla la Biblia. Esta es la gran batalla en la que han pasado todos los grandes hierofantes, los grandes mahatmas, los grandes maestros, los grandes seres que lograron iluminarse. Necesitamos con urgencia máxima la comprensión. Comprensión, pues, es, repito, la concientización de nosotros mismos en tal o cual defecto, cualquiera de los 7 pecados capitales que sea, sobre el cual nosotros estamos trabajando. Nos aconseja el venerable maestro Samael Aún Weor y el venerable maestro Ravulú que cada uno de nosotros tiene que aprender a descubrir su propio rasgo psicológico principal. Vamos a hablar un poco de eso, para que vayamos poco a poco entendiendo y podamos ir llegando a la comprensión. Cada uno de nosotros tiene 2 rasgos psicológicos principales. El primero es el rasgo psicológico hereditario. Este es el más bravo, este es el más fuerte, porque nosotros venimos heredando el rasgo psicológico de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Y cada una de esas fases de vida que he mencionado, en una de esas estamos nosotros en la vida anterior. Entonces, nosotros venimos a fortificar el rasgo psicológico principal personal con el rasgo psicológico hereditario. Cuesta más, podría ser así si nosotros no ponemos mucha atención hacia nosotros mismos. Podría ser más difícil eliminar el rasgo psicológico hereditario si nosotros no trabajamos seriamente, intensamente, sobre eso que es el rasgo psicológico principal. Es decir, el rasgo psicológico principal, individual o personal, se suma al rasgo psicológico hereditario. Nosotros tenemos que trabajar. Si nosotros trabajamos contra el rasgo psicológico hereditario, que siempre son los 7 pecados capitales y sus derivados, como son los vicios, entonces nosotros estamos atrapados dentro de 2 rasgos psicológicos. Repito, para que nosotros podamos iniciar el trabajo de eliminación del rasgo psicológico principal, individual o personal, es necesario antes eliminar el rasgo psicológico hereditario. Pero bien, no nos preocupemos. No pensemos que es imposible o es más que imposible, que solamente lo logran aquellos que ya lo lograron y que ya son maestros y que son iluminados. No, cuidado, hermanos. Este trabajo, al final, cuando ya se vuelve hábito y una costumbre de trascendencia o trascendental, esto es fácil. Pero lo importante es comenzar. Y lo que cuesta es comenzar. Los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, los primeros años, vamos a batallar como quien batalla contra la corriente de un río fuerte que nos arrastra y nos va a sacar a otra orilla equivocada y así nos lleva. Ok, pero así se comienza, así se inicia, dando patinajes en el mismo puesto y cayendo ahí mismo. Pero no se preocupen, que así se inicia.
Este es el inicio, es el proceso. Lo importante es darnos cuenta que poseemos una ira, tanto por herencia psicológica, tanto por el rasgo psicológico principal personal. Así pues, yo les digo, no nos preocupemos, que cuando se hace hábito, se hace costumbre, es fácil, esto es cierto. Cuando nosotros trabajamos a través de lo que es morir de instante en instante, es decir, practicar la muerte mística de momento en momento, de instante en instante, de lugar en lugar, en todo tiempo, en toda hora. Indudablemente que cuando nosotros hacemos el trabajo de la eliminación de los defectos minúsculos o detalles, la cosa va a ser diferente. La cosa va a ser plácida para nosotros, porque vamos a iniciar la muerte, la eliminación de ambos rasgos. Entonces, con esa conciencia, que nosotros libertemos, que nosotros liberemos de esos rasgos psicológicos, entonces ese porcentaje de conciencia libre de la eliminación de los detalles nos va a servir para comprender, fíjense bien, para comprender al defecto de donde él deviene. Puede ser la ira, la pereza, la lujuria, la lascivia, el morbo, el porno, la fantasía sexual. Puede ser cualquiera de esos elementos que llevamos en nuestro interior, que llevamos bien condensados y cristalizados dentro de nosotros, específicamente en la mente, en nuestra común proceso mental. Necesitamos extraer de ese raciocinio mecánico de nuestra mente a esos elementos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, aquí va la práctica. Cada vez que nosotros sintamos el deseo de poseer a X joven, muchacha, mujer, no importa su edad, veámosla en nuestra mente. Veamos el acto que soñamos hacer, que se nutre con la fantasía sexual. Veamos nosotros la acción en sí que proyecta nuestra imaginación mecánica, lujuresca, hacia esa persona de nuestro sexo opuesto. Veámosla, veamos, no tengamos miedo. Veámonos a nosotros mismos en el acto como si ya lo hicimos, aunque nunca lo hemos hecho. Pero ahí se está pronunciando, se está formando la forma mental, la imaginación mecánica, en sí el defecto. Veámoslo, aceptémoslo, no tengamos miedo de vernos en esa morbosidad, en esa lujuria. Que la abrazamos, que la apretamos, que la contraemos contra el pecho, que le decimos cosas bonitas y que ella nos contesta y nos acepta y responde a nuestra lujuria. Veamos todo eso, no seamos cobardes, veamos eso y veámoslo nuevamente. Ok, cuando hemos hecho eso, nosotros empezamos a hacer un examen reflexivo sobre ese acto que queremos hacer y que queremos cristalizarlo en el mundo de las realidades, en el mundo físico. Es posible que nosotros soñemos que con esa persona podemos hacer un buen hogar, que ya pensamos hasta cambiar a nuestra esposa, a nuestra compañera de vida, que con ella sí vamos a trabajar como se debe. Cuidado. Son dogmas de nuestra mente, son formas mentales, es el yo psicológico pensando en nuestra mente. Cuando nosotros empezamos a actuar así, con nuestra mente, viéndonos
con sinceridad eso que somos y que queremos hacer, y llegar a la fornicación y al adulterio por medio de la fantasía sexual y el deseo de poseer a otra persona, entonces viene el real trabajo y aparece como llamarada de la creación dentro de nosotros la comprensión creadora. Entonces nosotros vamos a empezar a decirnos a nosotros mismos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el trabajo que necesito hacer? Y estoy pensando así. Estoy queriendo llegar a este acto y hacer así. Actuar así. ¿Qué pasa? Si nosotros ya hemos hecho un trabajito, un trabajo que ha venido un poco acelerado sobre nosotros mismos, y para llegar a comprender, vamos a concientizarnos que vamos a perderlo todo. Vamos a pasar a ser un débil, un cobarde y además un sinvergüenza de nosotros mismos ante nuestros hijos, ante nuestra señora, ante nuestra esposa o ante nuestra compañera de vida. El desprestigio en el ámbito social, esotérico gnóstico, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de estudio. Entonces, al hacer estas aseveraciones sobre el resultado de ese acto, permítaseme decirles que ahí comienza la comprensión. Ahí comienza la comprensión a través del bisturí del análisis reflexivo. El bisturí del análisis reflexivo comienza a entrar en acción. Así, en esa forma, y poniéndole cada uno su propio análisis reflexivo de acuerdo a la magnitud de su ego y a la necesidad que tiene que ser el análisis pues reflexivo, conscientivo de cada uno de ustedes o de cada uno de nosotros. Así pues será el resultado. Cada uno de nosotros sabe a dónde le aprieta más el zapato. Sobre eso hay que trabajar hasta descubrir dentro de nosotros ese rasgo psicológico que siempre nos hace caer y cometer errores. Ok, al hacer esto, nosotros poco a poco vamos eliminando personas internas o interiores que llevamos y que nos han azotado siempre en la vida, y por lo cual cada uno de nosotros no ha podido progresar, no ha podido salir adelante. Bueno, así pues, el trabajo esotérico gnóstico crístico se fundamenta en llegar a la meta por medio de la comprensión. La comprensión es la meta para llegar a la eliminación de los defectos. Solamente teniendo chispazos de conciencia despierta en la eliminación del ejercicio de la muerte en marcha, nosotros podemos comprender al defecto o al pecado capital de donde deviene el defecto detalle o en miniatura que hemos eliminado y que vamos eliminando. Un ejemplo, ya pusimos el de la lujuria, de la fornicación y el adulterio, de la morbosidad, del porno, de la fantasía sexual. Hemos de decir, pues, para concluir, con respecto a la lujuria, que primero todo se da en la mente, puesto que entró esa imagen a nuestra mente por medio de nuestro sentido, por ese sentido sensorial de la vista. Así nosotros hemos formado imágenes que han movido a la lujuria a nivel del centro emocional, instintivo, motor y sexual y a nivel mental. Es necesario descubrir, ver perfectamente eso que hemos sido, que somos y que seguiremos siendo en el plano mental si nosotros no le damos eliminación a ese cúmulo de pensamientos que se versan sobre lo que es la lujuria y el deseo de poseer a una persona que nos cae bien, que nos gusta, que nos atrae, que nos simpatiza y que decimos nosotros así, es mi tipo. Cuidado
Cuidado, cuidado. Tengamos mucho cuidado. El único tipo que nosotros tenemos que tener es el despertar de la conciencia, la revolución de la conciencia, la transformación de nuestra conciencia, el verdadero nacimiento segundo. Bien, vamos pues nosotros a cuestionar en estos momentos a la pereza. Un ejemplo, vamos hacia adentro de nuestra casa y vemos el trapeador y la escoba mal puestos, tal vez por allí caídos. Allí se va a manifestar un yo detalle de la pereza. Nosotros abrigando o diciendo que nosotros vamos cansados de nuestro trabajo, que nos tocó duro. Fíjense bien, un yo detalle de la pereza. En lugar o en vez de recogerlas, nosotros lo que hacemos es levantar más los pies para no pararnos en el mango en el mango o en el palo que sostiene el trapeador y la escoba, y pasamos y ahí lo dejamos. Ok, vean ustedes, veamos todos, veamos nosotros. En ese instante en que se manifestó el detalle de la pereza, decimos: Madre Divina, elimíname este detalle de la pereza que no me permite recoger con conciencia despierta este trapeador y esta escoba. Entonces usted lo recoge y la pone en su puesto. Está la carretilla, por ejemplo, con la que botamos la basura, está por ahí aventada, tirada, mal puesta. Igual sentimos la necesidad de hacerlo, pero no nos quiere dejar la pereza. He ahí los detalles. Así es como nosotros vamos a ir eliminando ciertos detalles. Que se nos cayó de la mano el plato con todo y sopa y se quebró en el piso. En ese instante autoobsérvese. Viva intensamente ese instante pidiéndole a su Madre Divina que le elimine esa fuerza involutiva de la furia, de la cólera, de la ira, porque se le cayó su plato de comida. Entonces, diga: Madre Divina, desintégrame este elemento que de improviso, cuando se me cayó el plato de comida, me iba a enojar. En ese momento, la adorable Madre Divina tiene potestad de poder eliminar ese defecto en miniatura, porque es un defecto pequeñito, que no permitimos porque nos acordamos de nosotros mismos, como estamos aprendiendo a vivir intensamente, y se dio. ¡Qué maravilloso! Ok, si hacemos así para la pereza, para la ira, para la lujuria, un ejemplo, porque de la lujuria no les he puesto ejemplo. Vamos por la calle, caminando o conduciendo nuestro vehículo, y para no chocar vamos atentos pues, dirigiendo nuestro coche, pero al mismo tiempo vamos viendo a las orillas de la calle y vamos viendo cuál mujer que va por allí o que viene nos gusta más. Ese es un defecto, detalle con el cual nosotros alimentamos la lujuria. En ese instante en que nosotros estamos acostumbrados a observar con deseo de poseer a una muchacha, a una joven, a una mujer, no importa su edad, en ese instante en que estamos acostumbrados a hacer lo mismo, le pedimos a la adorable Madre Divina: Madre Divina, desintégrame este defecto. Y en ese instante, la adorable Madre Divina lo hará. Al principio a ella le va a costar, porque nosotros tenemos el yo de la duda. Y también es tan fuerte esta costumbre, este hábito, que a ella como que le va a costar un poquito. Y nosotros vamos a sentir que cuesta un poquito. Pero si lo repetimos de 1 a 100, 200 o 1000 veces, yo les aseguro, en un 100%, que a las 200 veces ustedes y yo y todos lo hemos eliminado. Entonces, ese grado de conciencia, esa perla conscientiva, nos va a servir
para ahondar en la eliminación, en la comprensión antes de ese defecto en grande, en ese estado de lujuria en toda su magnitud. Eso está comprobado, y por eso es que se los estamos diciendo. Nos preocupamos porque nosotros, los que hemos conocido la gnosis a temprana edad y no hemos dado frutos y no pudimos dar frutos y no estamos despiertos, siempre estamos roncando. Esa es nuestra inquietud, nuestra angustia, nuestra desesperación, porque el estudiantado gnóstico no avanza, no avanzó, no progresó. Pero la base fundamental en su primera instancia, en primer lugar o como primer paso, tenemos que aprender a rescatarnos a nosotros mismos de instante en instante. Cuando digo rescatarnos a nosotros mismos, es empezar a eliminar esos defectos que se manifiestan en pequeño, hombre. Así tenemos los de la envidia. La envidia es el no estar de acuerdo con el progreso de otro. Que porque tiene el carro de él es más nuevo y está más bonito, que la casa es más grande. Que él tiene casa propia y yo estoy alquilando. Que la esposa de él se mantiene bonita y la mía ya se hizo feíta. O que el esposo de la vecina se mantiene joven, fuerte y sano, y el mío todo enfermito y todo barrigón. Entonces, veamos cómo se manifiesta la envidia. La hipocresía, por ejemplo, es envidia. ¿Ya? Así pues, vemos nosotros que cuando va a aflorar cualquier defecto en estado de miniatura, en porcentaje atómico, ahí está el trabajo que el átomo que tiene ese defecto de un pecado capital se va a rescatar, se va a eliminar, y entonces nosotros vamos a sentirnos felices como ver que un árbol es más grande y da más frutos que otros sin sentir envidia, hombre. Que una mata de huerta de guineo tiene más grande el racimo que el otro, pero bien vamos a alegrarnos que las dos tienen racimos y que van a dar sus frutos y nos van a dar alimento y sustancias nutritivas. Así, en esa forma, tenemos que aprender a eliminar el yo detalle, digamos, de la envidia. Así posiblemente vamos a ir eliminando, y con sinceridad y franqueza les digo que esto es real. Solamente así nosotros vamos a poder llegar a la tan anhelada comprensión, para poder llegar a hacer el trabajo de la reflexión. Desde luego, después de un análisis reflexivo, ¿verdad? Pero para llegar al análisis reflexivo es necesario primero aprender a morir de instante en instante, de momento en momento. O sea, por medio de la muerte en marcha, que nos ha enseñado el venerable maestro Ravolú, y que nos la citó el venerable maestro Samael Aumbeor en Psicología Revolucionaria, en la Gran Rebelión, en el Misterio del Áureo Florecer. Así pues, necesitamos nosotros con urgencia máxima experimentar la comprensión. La comprensión pues es el desdoblamiento de nuestra conciencia, de nuestra esencia, dándonos a conocer por qué, dónde, cuándo es que necesitamos eliminar el defecto. Si nosotros no hacemos conciencia del defecto en sí, no podemos llegar a la comprensión, porque la comprensión misma es eso, tener conciencia de sí mismo en tal o cual defecto, en tal o cual error, en tal o cual yo psicológico, sea este fuerte, débil, como sea, ¿verdad? Mis queridos amigos, hermanos, necesitamos nosotros con urgencia máxima eso que se llama la comprensión. Hasta aquí, muchas gracias.